الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जैसा कि आप जानते हैं Hazur dice que, como ustedes saben, en los últimos días Allah Todopoderoso me ha permitido ir a 3 países del África del Oeste y algunos programas, debo decir, que las reuniones, etcétera. Todos los que han visto la MTA se han regocijado y la lluvia de los favores de Allah Ta'ala que están descendiendo sobre la comunidad del Santo Mesías Prometido, sobre las profecías que fueron dadas a él, han podido verlas, beneficiarse. Muchas de ellas han sido publicadas y otros serán publicadas pronto en los informes, pero para la mayoría de la gente, porque mucha gente no tiene la posibilidad de leer el Al-Fazl y leerlo de alguna forma, es el deseo de todos los miembros de la comunidad que relate algunos de los detalles de la gira. Y he recibido algunos faxes también al respecto. Por lo tanto, de una forma breve voy a relatar algunos de los detalles de esta gira y voy a mencionar aquellos puntos que a veces la cámara no puede captar y que están relacionados con la paciencia y los sentimientos de la gente. Con la ayuda de Allah Ta'ala, con el centenario del Califato, era la primera gira que yo he hecho. Por eso los Ahmadis, tanto las mujeres como los hombres, los niños, de una forma muy emotiva, han atendido a estos yalsas, han preparado estos yalsas, y en este sentido, al ver su emoción, uno se sorprende cómo hay personas que hacen este tipo de sacrificios, como en el amor, en la sinceridad, en dar predilección a la religión frente a los asuntos del mundo, a la comunidad del Santo Mesías Prometido. Allah Ta'ala ha dado este tipo de seguidores. Y aunque los países eran distintos, las razas eran distintas, las costumbres eran distintas, pero por el canal contento de Allah Ta'ala y por el objeto de ver al Jalifa del Mesías de la época, había situaciones en las que uno no podía contener la emoción, y esto tenía que ocurrir porque era una promesa de Allah Ta'ala, el Santo Mesías Prometido, y ese Allah, ese Dios que es nuestro Dios, que es el Dios del Santo Mesías Prometido,
que es el Dios del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es un Dios que hace sus promesas verdaderas, y el dueño de todas estos poderes, que es un Dios fiel, que cumple sus promesas, al Santo Mesías prometido le prometió que yo te llevaré, te daré fama en los rincones de la tierra, y tu nombre será recordado con cariño, y haré que los corazones de la gente sean atraídos por tu cariño. Y vemos que cada día tras día, esta promesa la vemos cumplida. Y hay un mundo que puede testificar que en esta gira de África, con gran dignidad, hemos visto esta promesa de Allah Ta'ala. No hay nada oculto, no hay ninguna exageración, porque la cámara ha enseñado al mundo entero a través de la televisión, y lo ha enseñado de forma muy clara y muy nítida, que la gente de África, que con el nombre del Santo Mesías prometido, el nombre del Mesías prometido, han guardado su nombre con cariño, y en su forma, cuando decían Ghulam Ahmad Ki Jai, lo hacían con toda la dignidad, y veíamos una especial significación. Esta promesa de que Allah Ta'ala iba a dar renombre al Santo Mesías prometido, lo hemos escuchado en otros tipos de clamores, llenos los corazones de los africanos, llenos de cariño hacia el Santo Mesías prometido. Hablaban del Santo Mesías prometido y de su maestro, del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salían fuentes, brotaban fuentes de cariño. ¿Acaso algún esfuerzo material o humano puede infundir este amor? ¿Acaso ese cariño que salía de las caras y de los ojos era por motivo de alguna ambición material? Dicen que a los pobres le puedes dar dinero porque luego puedes conseguir lo que se quiera, pero esta ambición no puede crear cariño, no puede crear amor. Esta gente pobre, en principio, no tienen recursos materiales, pero están llenos del amor, de la fe. Cuanta ambición les puedan ustedes crear, el cariño hacia el Santo Mesías prometido no pueden sacarlo de sus corazones, sino que el Santo Mesías prometido, siguiendo el ejemplo de su maestro Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguiendo el cariño que tenían con el califato de la Ahmadiyyat, los califas de la Ahmadiyyat, no hay ningún cariño banal que pueda superarlo. Por lo tanto, este es nuestro Allah, quien en los corazones de los Ahmadis, debido al cariño hacia el Santo Mesías prometido, ha hecho que el cariño hacia el Khilafat ha llenado los corazones de los Ahmadis. Yo pienso, dice Hazur, creo que los Ahmadis de África serán un ejemplo luminoso, que Dios quiera que estos cariños sigan encendiendo otras llamas, otras luminarias. El Santo Mesías prometido dice que los que siguen a los profetas son los débiles, la gente más necesitada, la gente más poderosa se queda al margen, porque en sus corazones vienen múltiples objeciones y se consideran de antemano, piensan que ellos son demasiado orgullosos,
debido a esa posición que ellos dicen tener, no consideran apropiado sentarse entre esas gentes donde hayan personas humildes, débiles, pobres, pero gente que es querida de Allah Ta'ala. Yo veo que hay miles de personas que entrarán en nuestra comunidad donde no tendrán tan siquiera ropa, no tendrán una sábana o un pijama, no tendrán ninguna propiedad, pero su sinceridad estará llena de fidelidad. Verán una cosa extraña en sus caracteres que continuará refrescándose y se verá en sus faces, porque son tan fieles en su fe y son tienen tal certeza y tienen tal firmeza y en sus corazones, que si a esta gente que tiene tanto dinero, a esta gente materialista que están llenos de amor por el mundo, si supieran acerca de este cariño, estarían dispuestos a dar todo por este sentimiento. Por lo tanto, el Santo Mesías prometido, Allah Ta'ala, según sus promesas, le dio unas personas que tenían tanto cariño, que el mismo Santo Mesías prometido mencionó, y luego el Santo Mesías prometido, respecto al califato, dijo que esta promesa será para vosotros y para los que vengan después, y estará unido al cariño al califato del Santo Mesías prometido, es decir, a sus sucesores. Y la gente de África, este amor luminoso, lo han visto ustedes. Hoy voy a mencionar algunos eventos. El primer país que visité fue Ghana. El recibimiento de Ghana en el aeropuerto ya lo vieron ustedes, aunque fuera a la noche cuando yo llegué. El cariño de los Ahmadis les puede haber mostrado cuál era el cariño, pero el amor que se salía de los ojos solo se podía percibir allí en Accra, que es la capital. Nuestro centro está allí y allí me hospedé, pero el Jalsa Gah está a unas 40 millas en un nuevo sitio y allí debía celebrarse. Al día siguiente fuimos a Bab Ahmad, que era el nuevo sitio, y como he dicho antes, era un favor grande de Allah Ta'ala que en 460 acres se han comprado en la misma carretera nacional. Cuando llegué, la mayoría de la gente, hombres y mujeres, habían llegado y había una ciudad que estaba llena de gente. La comunidad de Ghana ha desarrollado mucho este terreno, poniendo carreteras, y en cualquier parte se podía llegar con mucha facilidad. Todos los arbustos, la hierba, los hierbajos habían sido limpiados, porque las tierras africanas son muy fructíferas. En cuanto cae un poco de agua, salen muchas plantas. Este lugar era antes una granja donde hubo que limpiar la antigua zona. Se han hecho nuevas puertas, se han puesto nuevas puertas, nuevas ventanas, luego se hicieron barracas para el hospedaje. Sí, había poco sitio para hospedar a la gente, porque vino mucha gente, nadie se quejó. Vinieron muchos ahmadis de distintas partes. Algunos era gente de mucho dinero, eran profesores de universidad o digamos de otras áreas. Si no encontraron alojamiento, dormían fuera tranquilamente. Tienen mucha paciencia esta gente. Alguien me dijo que
preguntaron a algunas personas y su respuesta era que hemos venido a escuchar el Jalsa. Está el Jalifa exponiendo, sí, tenemos que estar 2 días incómodos, no pasa nada, estamos contentos que Allah Ta'ala nos ha dado la oportunidad de participar en este Jalsa, en este nuevo lugar, y luego al ser más gente, algunas organizaciones no funcionaron bien, pero nadie se quejó. Vinieron casi más de 100.000 personas, y desde el punto de vista central era la primera vez que se establecía la cocina, el langar, y la tradición es que cada región tenía que cuidar a la gente de sus localidades, que ellos cocinaran. En esta ocasión vinieron casi 5.000 personas de fuera de Ghana, y también habían traído también, habían tenido problemas de cocina. Me enteré de que había gente de Burkina Faso que no habían comido. Habían venido 3.000 personas de Burkina Faso, es un país vecino de Ghana. 300 vinieron en bicicletas, haciendo más de 1.600 kilómetros. Yo le dije al misionero que había venido con ellos que por favor pídales perdón a los que no habían comido y cuiden de ellos. Cuando fue a pedirles perdón, la respuesta de la gente era que para el objeto que hemos venido nosotros ya lo hemos conseguido, que nosotros comemos a diario. ¿Qué pasa si no comemos un día? La comida que estamos comiendo estos días, ¿dónde se encuentra a diario? La comunidad de Burkina Faso no es muy antigua. La mayoría se han fundamentado en los últimos 10 o 15 años, y sin embargo en la fidelidad, en sinceridad, en obediencia están progresando día tras día. La pobreza es tan extrema que, como dijo el Santo Mesías prometido, que muchos no tendrían hasta ropa para llegar, pero juntando dinero vinieron para atender al Jalsa del Khilafat y querían participar a cualquier precio. Este cariño es tan grande, y solo Allah Ta'ala lo puede crear en los corazones. Aquellos Juddam que vinieron en bicicleta, si quieren ver su sinceridad, vean cómo ellos estuvieron 7 días viajando y llegaron. En estos habían personas de 50 a 60 años, Ansar de 50 a 60 años, y habían 2 niños de 16 o 17 años. Cuando el amir de Burkina Faso le dijo que no podían, que eran niños y no podían ir, se quedaron muy tristes y fueron delante de su madre y me dijeron que no, que querían ir porque ya queremos ir. Se les dio el permiso y hicieron este viaje muy gustosos. El Sadr del Juddam, Abdurrahman Sahib, dijo, cuando fue preguntado, que los primeros musulmanes hicieron múltiples sacrificios por el Islam. Nosotros deseábamos que nuestros Juddams también hicieran cualquier tipo de sacrificio, y nuestro deseo era que se hiciera algo especial en el Khilafat del Jubilee para que hubiera una relación con el califato, y que digamos al Khalifa que estamos dispuestos a dar cualquier tipo de sacrificio. De esta forma, a través de la bicicleta, fuimos al Jalsa de Ghana. Los Juddams
vinieron casi 1400 Khuddams. Luego, debido al problema, solamente se eligieron a 300. Estos ciclistas no venían en bicicletas de estas ultramodernas, sino que eran bicicletas oxidadas, que no tenían a veces frenos o las ruedas estaban pinchadas, pero el cariño era tan grande, es tan grande con el califato Ahmadiyya, que para ver ese califato que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, vinieron a verlo. Los medios de comunicación también cubrieron esto. Fíjense cómo ellos lo vieron. A los reporteros se les preguntó antes de que comenzaran el viaje que las bicicletas están muy mal estado, ¿cómo vas a hacer un viaje tan largo? Y el representante de la comunidad, que es verdad, las bicicletas están muy viejas, pero la fe está muy renovada, y por eso, por agradecer a Allah Ta'ala, estamos organizando este viaje. Cuando esta noticia fue dada, dijo la televisión que desde Vaga a Accra se va a iniciar un viaje en bicicleta. Aunque la bicicleta está rota, la fe está reparada. Y enseñaron las fotos o las imágenes del estado de las bicicletas, de por qué iban. Una persona dijo que voy a ver al Jalifa, mi Jalifa. Otro dijo que es el centenario de la comunidad ahmadiyya y quiero ver a mi Jalifa. Estos eran sus sentimientos. Y estos Ahmadis, que no son Ahmadis de nacimiento, que no son hijos de ningún sahaba o nietos de ningún sahaba, sino que estaban sentados a miles de kilómetros y venían de carreteras, que no había carreteras de estas de tierra, gentes que vivían en lugares donde no hay ni agua ni luz. Ahora se están poniendo en algunos sitios estas conexiones para ver la MTA. En algunos sitios, debido a la pobreza, ellos estaban totalmente desprovistos, pero al estar dentro de la comunidad de los discípulos de Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que cuando había cualquier tema relacionado con la religión, su fe es más fuerte que una roca, y están dispuestos a dar cualquier sacrificio, y sus corazones rebosan de cariño, que Allah Ta'ala acreciente aún más este cariño. En Burkina Faso, Isa Salma Saheb dijo que yo hice Baiat en el año 2005, y hoy me he enterado, es un año de hace 3 años, hoy me he dado cuenta de lo que soy y qué suerte tengo y qué es lo que he ganado, expresando. No podían expresar con palabras su contento, algunos enseñando el cariño hacia el califato, lloraban y caían lágrimas. Hay otros desafortunados que insultan al Santo Mesías Prometido, que qué es lo que ha dado Mirza Sahib, que vean a esta gente, que el Santo Mesías Prometido, Allah Ta'ala, hizo un cambio en los corazones de estas gentes. El Jalifa del Mesías también tuvo el cariño hacia ellos, y es difícil expresar este cariño. Vino una delegación de Gambia que no podían viajar debido a la pobreza, vinieron en autobuses, Senegal, Mali, Burkina Faso, tuvieron que atravesar y tardaron 5 días para cubrir 7.000 kilómetros, llegaron a Ghana y estaban agotados no son las carreteras malas, los autobuses saben que no, los que han dejado saben que las condiciones son muy precarias, pero cuando llegaron al Jalsagah, en lugar de buscar un sitio de confort, fueron directos a hacer la oración
y allí de ninguna cara se expresaba algún tipo de queja que estos servidores del Mesías acaban de llegar de un viaje largo. Luego ya les contarán en la Al-Fajr, que quien pueda leerlo que lo lea. Luego de Costa de Marfil vinieron más de 1000 personas, una delegación de más de 1000 personas, en un viaje muy cansado, pero la sinceridad, la fidelidad, el cariño se veía, salía de sus caras, y no dejaron que esto se pudiera mostrar algún tipo de cansancio. Allah Ta'ala, algunos Ahmadis locales les ha dado la oportunidad que ellos, algunos han pagado el viaje de algunos Ahmadis pobres que estaban deseando ir al Jalsa y deseaban que cuando al no tener dinero empezaban a llorar porque no tenían dinero para desplazarse. ¿Quién hay que pueda competir en sinceridad con esta gente? Luego, para unirse al califato, al Jubli, ¿qué hicieron esta gente pobre? Es necesario escuchar algún relato. Hay una comunidad en Bengoro, en Costa de Marfil, que dijo que cuando están cumpliendo el centenario del califato deberían ir 100 personas nuestras. Era gente extremadamente pobre, pero debido a ellos las montañas les quedaban pequeñas y prepararon un campo 6 meses antes y todo el dinero que sacaban era para el transporte para ir hacia el Jalsa Salama de Ghana. Allah Ta'ala también crea a esta gente sincera, muestra cariño, y Allah Ta'ala dio bendición extra en su cosecha, que no solo se cumplieron por 100, sino fueron 103 personas las que vinieron debido al dinero que vendieron de las cosechas. Luego en Costa de Marfil vinieron también otras personas, y habían entre ellas 30 mujeres que, tomando deuda, endeudándose, vinieron y decían que confiamos en que Allah Ta'ala, que debido en nuestras cosechas Dios bendecirá y luego podremos pagar el dinero de este viaje, y que también se cubrirán otras necesidades. Luego habían 2 niñas, vean a los niños, dice Azur, no tendrían más de 12 o 13 años, y vinieron a pagar la parte que le correspondía de su viaje. Dijeron que cuando supimos que venía el Califa de Allah, empezamos a trabajar en una cosecha porque queríamos ver al Califa de Allah Ta'ala, y empezaron a trabajar para conseguir el dinero para el viaje. Una mujer de Costa de Marfil vino a participar al Jalsa, estaba muy enferma, tenía algún tipo de enfermedad. Su hermano y su marido dijeron que salió de su pueblo para el Jalsa, dijo a su familia que a pesar de estar enferma, yo quiero participar en el Khilafat y me parece que no voy a volver, perdonadme, es posible que no pueda volver. Estaba bastante enferma y al venir allí, debido a la enfermedad, se puso más enferma. Luego son países muy cálidos, pude saludarla y al día siguiente falleció, y
fui enterrada, yo hice también la oración del janaza por ella. Estos son algunos ejemplos de niños, de mujeres, de ancianos, de la sinceridad. He escuchado, ya ahora hemos hablado mucho de muchos países, y dice que no he podido ni cubrir una 300ª parte de lo que quería contar, ni puedo expresar con palabras cosas que he visto. Los de Ghana dirán que cómo es que no hablan de Ghana. Yo sobre el tema de Ghana ya he hablado en mis discursos, y es que el cariño que tienen hacia el califato y el cariño que tienen hacia el Mesías Mohammadí son un ejemplo para los demás, y se ve en cada una de las giras. Ahí es un océano en el que no puede parar nadie. Recuerdo que en 1980 el Khalifatul Mirza Ales Rahimahullah Ta'ala visitó Ghana. Yo estaba aquellos días allí. Hazur Rahimahullah Ta'ala vino de Nigeria a Ghana, y en Nigeria había una recepción muy bonita. Mukarram Masud Delvis, a ver, el editor del Fazl, iba con él, era el quien escribía los reports, los informes, y al ver a Nigeria dijo que había una recepción de más de 1000 personas en Nigeria. Decía, al llegar a Ghana, que lo de Nigeria era el culmen, era lo máximo. Pero cuando vio a la recepción que dio en Ghana, se asustó y dijo que los Ahmadis es un océano de Ahmadis concentrados. Es la comunidad de Ghana un océano de personas que tienen un cariño extremo que se ve de su corazón, de sus ojos, de sus oídos, y la comunidad de Ghana, debido a los nuevos conversos, está cogiendo cada vez más fuerza, y los nuevos, debido a la influencia de los antiguos, con la ayuda de Allah, están también cogiendo ese color. Como he dicho en esta ocasión, el Jalsa fue en una zona nueva, y era la primera vez que había más de 100.000 personas las que estaban allí concentradas. En su estación habían 83.000 personas, era lo que esperaban, y había miles de personas que vinieron después, y luego niños. A la hora de rezar el Yuma, la gente se hizo una idea a través de la MTA. Uno que vino de Costa de Marfil dijo que yo después del Hajj es cuando he visto tanta gente junta. Cuando durante el Khutbah yo veía a estas gentes, pensaba en mi corazón que la MTA, puede ser que la MTA, debido a este premio, estarán mostrando al mundo entero lo que yo estoy viendo. Pero gracias a Dios, alhamdulillah, que nuestros chicos de la MTA que vinieron con nosotros han cumplido su trabajo con toda su dedicación. El mundo lo ha visto, ha sido muy grande su colaboración, que Allah Ta'ala también a ellos les premie. Una virtud de los ghanianos es que son muy pacientes en el calor, están sentados, estuvieron sentados casi una hora para escuchar el khutbah, y estuvieron allí mucha gente sentada. Si ustedes ven más cualidades, verán que el Tahajjud estaba tan llena como vieron en el día del Yuma. El último día, que era sábado y era fiesta,
posiblemente haya venido más gente todavía. Cuando fui para rezar por la mañana me quedé sorprendido que la gente que había venido para hacer la oración parecían más que los que habían venido en el Yoma. Después de la oración había 1 kilómetro hasta la casa, iba en coche y la gente pasaba muy cerca, venía la gente a saludar, había niños que me querían saludar y me saludaban, me enviaban saludos. El cariño brotaba de tal forma como 2 hermanos o un hermano y una hermana se saludan. Estas eran las mujeres de Ghana y los hombres. Las mujeres eran casi 50.000 las que vinieron, que estaban unidas al cariño del califato y cuidaban de las oraciones. Y estas son las gentes con las que Allah ha prometido un Khilafat eterno con ellos. Y en tanto en cuanto nazcan este tipo de madres que mantengan el cariño hacia el Khilafat generación tras generación, esta bendición continuará. En el Langar normalmente lo mantienen los hombres, pero en Ghana eran las mujeres. Fui una mañana y al acercarme, cuando se enteraron, otras mujeres vinieron también, y las que estaban allí trabajando, habían ya muchas mujeres allí trabajando, y de repente habían unos clamores tan grandes que fui a ver el Langar, pero me tuve que dar la vuelta porque esta emoción que mostraban no permanecería aquí, y luego ya no verán si hay alguna comida, no vaya a ser que la comida se quemara o que hubiera algún problema en la cocina. Por eso me di la vuelta. Los Jundams dieron su trabajo. Un día había mucho viento y mucha lluvia en el Yarsagá. Yo miré desde mi ventana y había gente vigilando sin ningún paraguas, estaban de pie como si estuvieran diciendo que hay alguien que quiera desafiar. Este es el resumen de Ghana. Sí, luego fuimos a Ghana, Nigeria, una noche fuimos a Benín. Era el misionero quien instó que en Puerto Nuevo, donde puse la primera piedra hace 4 años, se construyó una mezquita muy grande, que yo lo inaugurara. Y por casualidad en esos días estaba también el Yelsa, y que usted dijera algo. Era una comunidad nueva, la de Benín, la mayoría eran nuevos conversos. Por eso yo cambié, no tenía pensado ir a Benín, pero lo incluí. En la frontera, cruzamos en la frontera por Nigeria, vino un representante del primer ministro, nos habían recibido muy bien. En comparación con la antigua gira que hice, ahora las autoridades me han recibido mucho mejor. Luego había muchos ahmadis también de Nigeria en la frontera para recibir, dando clamores, y era el último día. Hablé también un poco en Benín y había 22.000 personas, que habían venido personas de distancias muy remotas, muy lejanas. Poco a poco estos nuevos conversos, cuando empezaron a entender el Ahmadiyya, comprendían mejor el Ahmadiyya, también su sinceridad va creciendo, que Allah Ta'ala en su cariño les acreciente. En lo que respecta a las giras, se abren nuevos caminos de predicación. Había una recepción
y hay una persona con la que hay una relación antigua y me dijo que quería hacer bet. Yo le dije no, estaba listo, le dije no, piénselo. Y él, en Benín había un Ahmadi, Raja Ibrahim, dijo que tiene un amigo musulmán que dijo que yo he escuchado el imam y que luego recitó el Fatiha y luego recitó el versículo del desechado del Corán. Yo pensé que los Ahmadis no rezaban y les he visto rezar con mis ojos, porque he tenido siempre que escuchar mentiras respecto a ustedes. Los medios han cubierto también esta gira y ha sido un gran beneficio. Un Ahmadi vino a saludar a un Ahmadi y le dijo, después de hablar de distintas cosas, que la verdad es que su jalifa está trayendo muchas bendiciones, es decir, a los que estaban fuera también estaban pendientes, eran conscientes. Luego había un representante del presidente Al-Haya, una mujer, Madame Gras Lavani, vino a saludarme a la comisión, y cuando volvimos también vino de nuevo. Allí me dijo que he venido a investigar, que si usted se ha ido contento, y segundo, para decirle que en la vida yo nunca había rezado en una oración del viernes. He visto a imames, leen muchos versículos del Corán que lo recitan como loros, pero la forma en que usted nos ha explicado el Sagrado Corán ha entrado en mi corazón, porque no he escuchado a nadie que me explicara el Corán de esta forma. Espero, dice Rur, que se haga bet también, esta mujer. De Benín a la vuelta volvimos por Nigeria. En la frontera estaba el Amir de Nigeria, que se ha hecho una mezquita en el camino, aunque no estaba incluido en el programa. Me sugirió que fuera. Estaba como a 12 millas de la carretera general. Fuimos para que usted venga y esté con nosotros. Era un pueblo chiquitito. La zona sur de Nigeria es donde están las comunidades establecidas. En 2004, cuando fui, me di cuenta de su sinceridad. Esas gentes no están detrás de nadie. Parece que de dentro surge el corazón, el cariño del corazón. Cuando fuimos, di muchas gracias a Allah de que he venido, porque toda la comunidad estaba esperando. Sabía que yo iba a venir de una forma u otra. Cuando antes de entrar en la mezquita, cada niño joven deseaba saludarme. Las mujeres también querían verme de cerca. Como no tenía tiempo, no pude saludar a las personas. A quien pude, pues me saludó. En esta situación, uno de los miembros de seguridad le dijo a una mujer que se echara para atrás, y esa mujer se enfadó y parecía que se iba a enfrentar con él. Le dijo: ¿quién eres tú para ponerte entre mi jalifa y yo? Dice Rul que ese miembro de seguridad se echó a un lado, pero no sabía que tuviera tanta fuerza que pudiera, dice Rul que cuando está enfadado tiene más fuerza, es decir, que le podía haber tambaleado a esa mujer. Y cuando dije a la mezquita que se callaran, entonces todos los Ahmadis, que habían miles, mostraron silencio y dijeron que no estaba incluido que yo viniera, y he venido solo por veros.
empezaron a hacer clamores y parecía que el techo de la mezquita se iba a caer. Escuché sus clamores, luego les hablé y dirigí unas palabras y pude volver. En el camino fuimos 2 o 3 noches donde había el Jalsa, es bulla, hay 1300 kilómetros, donde había comunidades en las carreteras, estaban esperando para saludar, ese mismo cariño, esa misma sinceridad, ese mismo entusiasmo que se ve en los árabes africanos. También lo vi, lo percibimos, las mujeres traían a sus hijos en brazos e intentaban que yo mirara a sus niños para que el cariño hacia el califato fuera una parte de sus vidas, de los nuevos niños. En Nigeria, en los países de Níger, Camerún, habían venido representantes en Nigeria, en Ghana, en Benín, habían venido oficiales, también pude entrevistarme con ellos. Cada uno de ellos se enteraron bien de qué era la comunidad, qué papel representaba la comunidad, y lo expresaron en sus comentarios. En Nigeria hay un reino dentro de Nigeria. Hay un amir que es una persona muy instruida, es un miembro del Senado de Níger. Me pidió por favor que fuera. También ha venido varias veces al Jalsa de UK. Con mucho cariño me hospedó en su casa. Ha abierto un colegio en recuerdo de su madre, un colegio de chicas, y me dijo por favor que pusiera la primera piedra de ese colegio. Y había muchos oficiales políticos, reyes, miembros del parlamento, líderes de partidos políticos. Ese rey, delante de todos, habló de los servicios de la comunidad y de la relación personal que tenía conmigo. Que Allah Ta'ala abra más su corazón y le dé esa fuerza por la que en la representación del Santo Mesías Sentido se una a su comunidad. Nosotros en cada momento, en cada lugar hemos visto la ayuda de Allah en cada instante, hemos visto lluvia abundante de bendición de Allah, algunos a través de la MTA, algunos a través de la MTA, a través de los informes. Tendrán ustedes informes que Dios a todas las almas que quiera que pronto veamos más gente que se una a la comunidad. En Nigeria en 1940 fue un grupo y era gente rica. Se enfadaron en la época del Khalifatul Masih Sani, y se enfadaron con el Amir, y el Khalifatul Masih Sani se separaron de la comunidad. Vino un representante de la prensa y me preguntó que esto ocurrió hace muchos años, y yo le dije, pero ¿para qué? ¿En qué nos ha afectado? La comunidad sigue creciendo. Cuando ellos se han separado, ellos no tienen ninguna fuerza, pero esa gente también está pensando ahora, y poco a poco, con alguna excusa, están intentando acercarse. Su imán y otra persona vinieron a saludarme, y les dije que ahora todo está muy cerca. En Nigeria estáis viendo, en el mundo entero, dejaos de vuestras rencillas, y porque la bendición está en unirse a esta comunidad. Ellos parece que escucharon parece que escucharon con atención, pero que Dios les abra sus corazones. A todos los misioneros de todas las comunidades del mundo les digo que ustedes tienen que establecer un contacto personal con Dios y mejorar su
su estado. Recuerden, y a sus hijos díganles que tienen que conseguir el cariño de Allah. Para ello tienen que dar ejemplos altos, y es una obligación de cada uno de ustedes. Más que antes, tienen que dar cariño a la gente que vive con ustedes, a los nativos, y lo digo ahora a los que viven en África. Sus ejemplos tienen que ser ejemplos para los árabes nativos, los misioneros que fueron en el inicio, en el comienzo. Habían sahabas, compañeros del Santo Mesías prometido, hicieron grandes sacrificios, y con el cariño que tenían hacia los seres humanos dieron ejemplos muy altos y crearon un nombre. Este es el rango que ellos pusieron. Como mínimo, cada uno de nosotros deberíamos tener este rango. La comunidad, de la sinceridad de la comunidad y respecto a la fidelidad, el Santo Mesías prometido dice que a veces la sinceridad de la comunidad y el cariño, y al ver la fe a nosotros mismos, nos sorprende hasta el punto que el enemigo también se queda extrañado, y cuando el enemigo queda extrañado empieza a envidiarnos más y busca nuevas fórmulas para hacernos daño. Durante esta gira en África, cuando venían las noticias del triunfo de la comunidad, intentaba hacer daño a la comunidad de cualquiera de las formas. A través de la MTA, cuando el mundo entero está viendo estas escenas, a nosotros, para librarnos de estas envidias, solo por Allah tendremos que posternarnos más aún. Con el centenario del califato, las noticias que nos llegan, han empezado los molvis ya a molestar. Por eso hace falta hacer mucha oración, aunque Allah Ta'ala le ha prometido al Santo Mesías prometido que Allah Ta'ala hará triunfar frente a la envidia de los oponentes, pero nosotros también tendremos que acrecentar nuestra sinceridad, que nos dé la oportunidad de ello y que nos permita ver nuevas áreas de crecimiento. Amén, que así sea. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.